Hola amigos, gracias por retornar al canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo una ensalada de cuscús con verduras muy rica y fácil de hacer y la podemos combinar con muchas comidas. Así que, sin más, vamos directo hacia nuestro video. Comenzaremos añadiendo en un bol alto 2 tazas de cuscús. Así como ven aquí, lo echamos en un bol alto. Recuerden que el cuscús va a doblar en tamaño, así que tiene que ser un bol bien grande. Y a este le añadimos 2 tazas de agua hirviendo. Como ven, la misma cantidad de cuscús le echamos de agua hirviendo y lo vamos a remover un poco para que el agua llegue a todos los sitios, y lo vamos a cubrir con una cling film y así lo vamos a dejar aparte. Recuérdense que los ingredientes están en la caja de comentarios debajo, así pueden seguir esta receta que es muy fácil y riquísima de hacer. Mientras el cuscús se está ablandando, vamos a poner una cebolla morada en este caso y la vamos a pelar y la vamos a cortar en cuadritos bien pequeñitos, porque esta va a ser el primer ingrediente de verdura para nuestra receta de cuscús. Si cortamos transversalmente y la cortamos de la otra manera, y así es en cuadritos. La ponemos aparte en un bol, que vamos a echar todas las verduras en este bol hasta que el cuscús esté listo para combinarlo todo junto. Ponemos un pepino mediano y lo cortamos a la mitad, y entonces cada mitad la cortamos a más mitades, como ven así que les muestro, y lo cortamos transversalmente para hacer cuadritos de pepino. Ahí está, y lo vamos a añadir al bol donde tenemos las cebollas ahí esperando. Ahí está. Y vamos a poner un pimiento rojo. Si tienes verde o amarillo da igual, en mi caso tengo un pimiento rojo que lo vamos a cortar en cuatro partes así. La sacamos y le quitamos la semilla. Cada una de estas partes la vamos a cortar en tiritas transversales así, y la vamos a hacer cuadritos muy similar al tamaño de los cuadritos que tenemos de pepino. Si eres nuevo a nuestro canal y no te has suscrito aún, ¿por qué no vienes y te suscribes? Y así no te pierdes ninguno de los recetas vegetarianas de comidas muy ricas que sacamos semanalmente. Ahora tenemos una zanahoria que le cortamos las puntas y le vamos a quitar la cáscara. Yo lavé esta zanahoria y ahora la cortamos a la mitad, y esa mitad vamos a hacer similarmente hicimos con el pepino, y esa mitad la vamos a cortar a más mitades transversalmente. Y así sacamos cuadritos bien pequeñitos de la zanahoria y la vamos a añadir al bol que esperan con todas las otras verduras que cortamos previamente. Por ahora ya el cuscús debe estar blandito, como ven, verán, ya se ha absorbido todo el agua hirviendo y se ha doblado de cantidad. Así que 2 tazas da para bastante cuscús. Lo vamos a soltar así, lo vamos a remover para que se suelte todo bien pequeñito así y no haga grumos o se haga en bolas grandes. Y le vamos a echar 1 taza de garbanzos al cuscús y lo vamos a remover, y después que el garbanzo esté bien incluido vamos a echar todas las verduras que cortamos previamente. Mire esto, que tremendo color que tiene este cuscús ya, con toda esa verdura muy saludable, muy rica, llena de vitaminas y las proteínas que da el cuscús.
Ahora lo sazonamos con un poco de pimienta negra. A mí me encanta la pimienta negra en las comidas, así que yo le hago una buena cantidad encima, le echo una buena cantidad encima y lo sazonamos con un poco de sal también. Puede ser cualquier tipo de sal, en este caso estoy echándole sal de gránulos, la tengo que moler también. Y ahora lo vamos a remover todo bien para incluírselo todo bien. Y ahora vamos a añadirle 2 cucharadas de vinagre de manzanas. Como ven, este vinagre de manzana lo he hecho, se le muestro ahí arriba el video de cómo lo hice, si quieren ver ese video. Y así le he hecho 2 cucharadas de vinagre de manzana hecho fresco en casa y 1 cucharada de zumo de limón. Vamos a echarle unas 3 cucharadas de aceite de oliva, 2 y 3 cucharadas de aceite de oliva. Y ahora añadimos a esta mezcla 1 cucharada de mostaza. Puede ser mostaza de este tipo que le da tremendo sabor a nuestros cuscús. Como ven, está todo revuelto ahí. Y lo vamos a echar un poquito más de pimienta negra para darle un toque final. El olor del vinagre y del limón, el vinagre de manzana, es muy rico, muy saludable. La mostaza da tremendo color allí y se lo vamos a añadir todo a nuestros cuscús. ¿Ven? Ahí estemos. Si le gusta mucho más, puedes echarle el doble de la cantidad o echarle mucho más aceite, pero con esta cantidad allí es suficiente para que tenga un sabor igual en todas partes y que no se quede muy mojado. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, y ¿por qué no te suscribes y así no te pierdes ninguna de las recetas vegetarianas que sacamos semanalmente de comida muy rica como esta y fácil de hacer? Y si me das un like, te lo voy a agradecer muchísimo, así sé que le está gustando mis videos. Ponemos una ramita de perejil para darle una decoración y ahí tenemos el cuscús, que lo podemos comer así solo directamente y sería tremenda comida y bien alimenticio, o lo podemos combinar como este bistec sin carne que he hecho y lo pueden ver ahí arriba si quieren ver ese video también. Y lo eché como un molde para acompañar el bistec y cebollas con otras verduras. Así que si te gusta este video, por favor suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo video. Bueno, chao, cuídense.